Tiempo para la opinión, el análisis y la tertulia sobre Almería. Tiempo de Sin Complejos haciendo amigos con Víctor Hernández Bru. Con el patrocinio de SEAT y Cupra Indalomotor, Superplus Hiperahorro Familiar y las patatas Chips Gourmet Rozam, BMW y Mini Automotor Costa, Ford Indamóvil, la telefonía y fibra sin permanencia de Wabicom, Modas J. González que nos viste para la tertulia, Granja García, Agro San Isidro, Mateo y Francos Clínica Dental y Estética, Estación de Servicio Las Arenas y Sat Hortichuelas. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. 7 de la tarde y 5 minutos, arrancando nuestro tiempo de opinión, de análisis, de debate, nuestra tertulia Sin Complejos haciendo amigos aquí en el Radio Almería, en el 89.5, el botón, en el 89.5 Almería Capital y Zona Metropolitana, 103.4 Poniente y Campo de Níjar, 96.8 el Levante y Almanzora y en radioalmería.com. Te damos te llevamos todos los días 4 horas y media de radio hasta tu receptor. Colgamos los podcasts en radioalmería.com junto con otro montón de contenidos informativos y opinativos, también de análisis, además de la radio en directo. Y además algunos programas te los llevamos a Almería Televisión, canal de televisión de Almería, en el canal 28 de la TDT. Llega Antonio Felipe y ha secuestrado el mando del aire, posible que pida rescate. También tenemos otra emisora hermana, Marcador Almería Radio, 91.1, 99.7, 12 horas y media ahí de radio sobre Almería. 5 días de deporte y todo el deporte concentrado en nuestro portal especializado en deporte, marcadoralmería.com. Y ambas emisoras y ambos portales webs pues tienen presencia en todas las redes sociales, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn. Y además en los portales, en las plataformas de podcast, en Spotify, en iVoox. Y además tenemos canal de YouTube para ambas emisoras. En fin, estamos en todos los canales y de hecho pues con un grado de viralización brutal. Mirad, le hemos pedido un estudio a la inteligencia artificial, un estudio de mercado sobre los medios de comunicación en Almería, y la inteligencia artificial ha sacado 12 parámetros diferentes, ¿no? Yo no sé si voy a llegar esto a comentarlo o no, porque me da un poco de pudor. 12 parámetros sobre lo que se supone que son parámetros de éxito para un medio de comunicación. Y somos líderes absolutos en 8 de esos 12 parámetros. Y hay algunos en los que nunca vamos a ser líderes porque están midiendo pues el grado de tradicionalidad del medio, cuántos años llevan, etcétera, etcétera. En 12 somos líderes en 8 de ellos. Con mis tertulianos de hoy sí lo voy a compartir cuando tenga tiempo para que le echen un vistazo. Bueno, lo de hoy con todos. Hoy lo que sí es miércoles 3 de junio y bueno, de nuevo conviene. Estamos metidos en una vorágine en la que es francamente complicado seguir el ritmo de las noticias, ¿no? Porque al que está entrullado ahora, ya dentro de 5 minutos nos hemos olvidado porque hay un hermano o un primo que lo han detenido. Es decir, es imposible. Esto hay que estar, no se puede hacer otra cosa, nada más que estar pegado a todo esto. Por eso conviene, pues, en fin, para centrar un poco la tertulia, pues, por ejemplo, meterse en Libertad Digital y leer, por ejemplo, el mensaje de Leire Díaz que acorrala a Sánchez. Ayer le dijo el Guan a ese, que será Santo Cerdán, que estoy haciendo un trabajo enorme. Otra, Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, que se fue por sorpresa y que está señalado por el chivatazo a Coldo. Otra, el sumario de las cloacas llega a Zapatero, tenían oculto y controlado a un amigo de la dictadura china. Otra, Interior ordenó a la UCO ponerse de perfil en las investigaciones que afectan a Sánchez. Una más. La UCO localizó 19.850 euros en el domicilio de Gaspar Zarrías en fajos de 20 y 50 euros. Más, el PSOE pagó 18.000 euros a Leire Díez por los audios de las saunas del suegro de Sánchez en la campaña de Teresa Rivera.
Otra más esta mañana, que ha estado en el juzgado. El teniente coronel Bala señala a Gallardo por el enchufe de David Sánchez. Corresponde a un nivel político superior. Una más. La fiscal mintió. No investigó un email que denunciaba expresamente el enchufe del hermanísimo. ¿Es o no es cierto? Yo no quiero llevar razón. No quiero que me deis la razón porque sí. ¿Es o no cierto que es imposible llevar todo esto para adelante? La trama Cloacas, la trama Leire, la trama Coldo, Ábalos, Santo Cerdán, Forestalia, Servinávar, Zapatero, los Collares y la Collares. Es imposible. O sea, ¿cómo se puede tener tanta efectividad en el delito? Son unas máquinas delinquiendo. Insuperables. Es que tú dices, vamos a ver, voy a reunir a unos tíos que delincan a 1000 por hora y no les sale como esto. No les sale. O sea, no son capaces. Entonces yo creo que, yo qué sé, debe haber, no sé, tendrán una organización mundial y han escogido a los mejores delincuentes para poder delinquir a todo trapo. Por cierto, y cambiando radicalmente de asunto, actualidad absolutamente local. Que por cierto, algunas de estas cosas empiezan a ser actualidad local. Porque ayer la información sobre la cloaca que publicaba ABC en su portada venía con una foto de un señor que ha sido diputado por Almería y que es el esposo de una señora que está en el círculo más íntimo de Pedro I el Falso, Pedro Chapote, Antonio Hernando, en Moncloa. Bueno, esta señora no está en Moncloa, esta señora está en Ferraz y es secretaria de organización. Igual que Antonio Hernando, pues participaba del núcleo duro de Moncloa, donde por cierto, es que esto, qué pequeño es Almería, dice luego, donde por cierto también estaba José Nicolás Ayala, que igual que un día España se acostó monárquica y al día siguiente se levantó republicana, José Nicolás Ayala se acostó un día susanista y al día siguiente se despertó en Moncloa trabajando para Pedro Sánchez. Es cosas maravillosas. Bueno, pues a lo que iba. Crisis en Podemos Almería. ¿Tenéis la botellita de vino? No la tenéis. Bueno, su único concejal en la capital, no le hace falta más porque trabaja por 10, suspendido de militancia. ¿Por qué? Porque a don Alejandro Lorenzo, cariñosamente conocido como señor Putillas, lo han suspendido de militancia. Hombre, porque son muy tiquismiquis. Porque ha puesto como hoja de perejil al coordinador general de la formación en Andalucía. Tú quieres ser libre de verdad y decir lo que te dé la gana de todo el mundo, no te metas en un partido político. O sea, no sé, tú eres un partido político y te dedicas a poner como hoja de perejil a tu jefe, te digo yo que va a ser complicado que acabe bien la cosa. Pero claro, eso vete tú a explicárselo al señor Putillas. En fin. Bueno, tertulias y complejos haciendo amigos. Con SEAT Indalomotor y Cupra Indalomotor. Super Plus, Casa Encarre, el paraíso del ahorro para familias empresariales almerienses con más de 10.000 productos a los mejores precios de Almería y marcas en exclusiva como congelados La Sirena y detergentes Balú y las patatas y gourmet Rozán, y además para particulares y profesionales con BMW y Mini Automotor Costa y su BMW iX3 que viene ya con 800 kilómetros, más de 800 kilómetros de autonomía. Clínica Dental y Clínica de Medicina Estética Mateo y Francos, ahí he estado yo esta mañana, por cierto. Ya no desvelaré si ha sido para la estética o para la dental, ya veremos, ya os iréis dando cuenta. Confort Indamóvil, SAT Hortichuelas, la telefonía y fibra sin permanencia de Wabicom, la primera con V, la segunda con V, Modas J. González que nos viste, estación de servicio Las Arenas, Agro San Isidro, Indalomotor y la nueva automoción asiática que viene con la garantía de Indalomotor, los vehículos Xpeng y Dongfeng, con los pollos y huevos de Granja García y estación de servicio Las Arenas. Arrancamos. Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru, con el patrocinio de Obinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización. Hay asuntos en Almería que ya no admiten más anestesia, más promesas suaves, ni más calendarios dibujados con el lápiz. El AVE es uno de ellos. Y las declaraciones de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, vuelven a poner el dedo donde más duele. Hace demasiado tiempo que el gobierno de España, lo ha dicho María del Mar, no convoca a la comisión de seguimiento de la alta velocidad.
Se suspendió la sociedad aquella que tenían a 3 bandas, Junta, Gobierno y Ayuntamiento. La sustituyeron por una comisión de seguimiento y ni flores. Demasiado tiempo sin dar explicaciones, demasiado tiempo mareando a una ciudad, a una provincia y a un ayuntamiento que tienen todo el derecho del mundo a saber qué es lo que está pasando de verdad. La alcaldesa, a preguntas de Radio Almería, anunciaba este martes que el ayuntamiento va a exigir formalmente, y lo ha hecho hoy ya, esa convocatoria. Y hace bien, porque aquí no estamos hablando de una obra menor, ni de un capricho localista, ni de una reivindicación de escaparate. Estamos hablando de la infraestructura que debe sacar a Almería de décadas de aislamiento ferroviario. Estamos hablando de dinero público, de compromisos institucionales, de plazos que se anuncian con solemnidad en Madrid y luego se van deshaciendo por el camino como si los almerienses no tuviéramos memoria. Y es que el problema ya no es solo el retraso, el problema es el engaño. El gobierno de España, con su subdelegado del gobierno a la cabeza, ha convertido el AVE en una especie de promesa elástica. Siempre llega, pero nunca termina de llegar. Siempre avanza, pero nunca lo suficiente. Siempre hay una fecha, pero después aparece otra explicación técnica, otra fase pendiente, otro trámite, otra excusa envuelta en lenguaje administrativo. Almería ya se sabe la partitura. Por eso es tan importante que se convoque esa comisión de seguimiento, porque las instituciones implicadas no pueden enterarse de la realidad por titulares, filtraciones o declaraciones sueltas. El Ayuntamiento de Almería, que no es el Ayuntamiento de Almería, que somos los almerienses, merecemos información directa, clara y completa. Por eso digo, los almerienses. ¿Cuál es el calendario real? ¿Qué obras están dentro de plazo y cuáles no? ¿Qué falta después de terminar la infraestructura? ¿Cuándo habrá pruebas, autorizaciones, trenes y servicio efectivo? Porque una cosa es inaugurar discursos y otra muy distinta que los ciudadanos puedan subirse al tren. Almería no necesita ni quiere más propaganda ferroviaria, necesita verdad, necesita fechas creíbles, necesita respeto institucional y sobre todo necesita que el gobierno deje de tratar a esta provincia como si aceptara eternamente cualquier explicación. La paciencia de Almería lleva años en vía muerta. Ya va siendo hora de que alguien en Madrid dé la cara de verdad. Poner el minuto musical, Lidia, hoy. ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estaría yo pensando, no? El minuto musical de todas maneras paloquera, tampoco hace falta que te... Déjalo, me gusta más esta canción. Eso sí, siempre y cuando te lo cambio, si eres capaz de hablarme del nuevo BMW iX3, que creo que es muy importante. Pues mira, ya está aquí el nuevo BMW iX3, el primero de la nueva era, la New Class, con autonomía de hasta 805 kilómetros, autonomía máxima de 375 tras 10 minutos de carga, potencia máxima de carga de 400 kilovatios, el innovador BMW Panoramic eDrive que lleva a un nuevo nivel la intuición en el manejo y la orientación al conductor, un SUV totalmente eléctrico. Ven a BMW Automotor Costa en Almería y Elegido y descubre su dinámico exterior y su espacioso interior. Nuevo BMW iX3, el primero de la nueva era. Emilio Lucas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Emilio Lucas o el padre de un compañero mío de clase, ¿no? Sí, yo lo he visto en la foto, sí. Con mi hijo que te dobla. ¿Que me qué? Te dobla en tamaño. Bueno, y en inteligencia seguramente, claro que sí. No, ya, tamaño. Ya me estuvo explicando ayer cositas de cosas que él lleva haciendo, de esto que estamos estudiando él y yo ahora, pero él lleva ya mucho tiempo haciéndolo y, en fin. Es un tío interesante. Sí, muy interesante. Estuvimos haciendo un café muy apañado ayer, sí. Bueno, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí que he descubierto, he venido hoy. Aquí, ha venido a verte tu amigo Antonio Felipe. Hombre, yo aquí estoy en una tertulia en la radio porque él me puso la primera vez en mi vida en una tertulia en la radio. Estuvimos hablando de eso ayer tu hijo y yo, ¿eh? Que echamos un rato de charla bueno. La primera vez en mi vida que dije, anda, vente. Dije, anda, eres tonto, yo en una tertulia en la radio. Ya estoy. Pues te voy a decir una cosa, es que yo procuro hacer muchas cosas de las que hacía antes Antonio Felipe. Estaba hablando con Burgos. Entrando en materia.
estaba hablando con Burgos, que a mí lo que me tiene preocupado ahora mismo es los bosques y el presupuesto del Ministerio de Justicia. Porque con tanto papel nos vamos a cargar los bosques. No hay bosques para tanto expediente. No hay bosques. Contra este gobierno. Y el presupuesto de justicia se nos va a ir de las manos. Por lo cual va a estar todo muy mal. No va a quedar dinero para nada. Se va a ir todo en papel. Y a mí que me estaba enseñando hace ya 4 o 5 años o 10 que había que gastar menos papel. Papel cero. Papel cero. Pues no lo entiendo. Y a mí no me dan ticket en el Carrefour porque resulta que hay que gastar papel. Y hay que ver los pedazos de expedientes, que no caben en una furgoneta. Entonces ya el cosío empieza a tener menos tomos que los sumarios de la causa del PSOE. Aprovechando que te ha presentado directamente Emilio Lucas, Rafael Burgos. Buenas tardes. Buenas tardes. Que el minuto musical hubiera estado bien la canción del Hombre G que dice: yo soy el capo de la mafia. Pues estamos grabando esto, ¿no? Para ponerlo en minuto musical mañana, ¿o no? Está bien porque, bueno, se puede casi gestionar y poner todos los días. ¿Y tú eres muy de karaoke, Rafa? Yo no, que va, no hago nada más que los pinitos en la ducha. Podríamos ir un día al karaoke, tú y yo. Bueno, ¿estás conmigo? Es imposible seguir esto. El hilo es imposible seguirlo. Ya lo hablábamos la semana pasada, Víctor, acuérdate, pues en los mismos términos que hoy. Esto es que es la historia interminable. Una vez y otra y sale una pero cosa. ¿cómo se puede delinquir tanto? Pero la historia que a mí más me preocupa y que lo hablaba con Emilio es como esto. Yo de verdad que no le veo que le pase factura al tío. Es un jeta de cuidado que hoy se pone a hablar de presupuestos con todo lo que tiene encima. O sea, se pone a hablar de que va a plantear unos presupuestos, que va a actualizar los datos porque el año que viene... O sea, le importa absolutamente un bledo todo lo que está pasando en España. Y lo dice con una tranquilidad pasmosa. Y lo peor es que su foro, su público se lo compra. Pero si es que lo ha dicho... Que es acojonante. El lunes empezábamos la ronda de tertulias de esta semana con Tomás Gómez, el que fue secretario general del PSOE de Madrid hasta que él se lo cargó y luego le quitó la llave del despacho para que no pudiera sacar sus cosas, y decía, es que a Pedro Sánchez lo que le interesa es que perdamos muchas elecciones, porque lo que no quiere es varones territoriales fuertes, no quiere presidentes de comunidades autónomas que puedan decir lo que a él no le interesa. José Antonio, buen día, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Parece ser que esto es así, que él lo que quiere es un partido en el que haga lo que le dé la gana a él, aunque sea un partido muy pequeño. Además, todo lo hice muy convencido. Yo creo que se tiene que estar guardando todavía la traca final, porque yo no creo que solamente que pase del tema o que le dé igual todo, como dice Rafa. Es que es como si tuviera una en la manga, una carta que vamos a sacar todo y nos vamos a quedar todavía, si no estamos ya a cuadros, nos vamos a cuadricular del todo. Porque es que toda una tranquilidad, como si no pasara nada, como si estuviéramos viendo y claro, es que además, yo por ejemplo, que sí me gusta un poquito el karaoke, el otro día me pierdo noticias, me levanto con la hora más pegadilla al culo porque claro, se acuesta uno tarde y buen día. Luego llega al trabajo y... Un tío que está en un partido serio como tú, acostándose tarde y levantándose tarde, ¿esto qué es? El karaoke lo merece. Eso no es prioridad nacional, ¿eh? El karaoke lo merece. Eso no es prioridad nacional, ¿eh? Así por un ramito de violetas no es prioridad nacional. Esa no es la España que madruga, ¿eh? Madrugué. Y claro que te pierdes, que llegas y te enteras de 4 imputaciones más, 4 declaraciones más. Es imposible seguir el hilo. Como duermas una horita de más, no pilla el hilo. Te pierdes un telediario y no sabes tú lo que pasa. Para alegría de Emilio Lucas y de todos nosotros, Antonio Felipe Rubio, tertuliano, embajador de la tertulia de los martes, hoy en la de los miércoles. Buenas tardes. Exactamente, buenas tardes. ¿Cómo está ese micrófono? ¿Está bien está bien pinganillado? A ver. Supongo. Uy, se oye poco, a ver qué pasa por ahí. 1, 2, 3, probando. Nada, se oye un pimiento. Bueno, no se oye nada. A ver si hacemos algo por ahí para que se oiga mejor. No habrá que hacer. Nada, bueno, pues te acerco venga, a grandes males, grandes remedios, ya está. Bueno, encantado de compartir micrófono con mi querido Emilito, Además somos contertulios de televisión y ahora mismo también, pues, Emilio Lucas recordaba, hace ya muchos años, que comenzaba en la radio y además con un éxito rotundo, porque fue un éxito continuado, después en la televisión también, que siempre remataba la tertulia contando un chiste. Por cierto, tengo el vídeo de toda la recopilación de chistes de Emilio Lucas. O sea, que eso es una joya. Pues eso me lo estoy perdiendo yo, Emilio. Eso hay que extrapolarlo a esta tertulia, Y por otro lado, significar que en el tema que estáis tratando, a mí es que no me asombra en absoluto nada de lo que está pasando. Y además, con Emilio hemos vivido momentos
del Partido Socialista convertido en una auténtica mafia, porque ha tenido comportamientos absolutamente mafiosos. Y lo puedo contar yo de primera mano, y Emilio me lo puede refrendar, que ha conocido comportamientos mafiosos del Partido Socialista. O sea, han pedido mi cabeza, trabajando en una emisora de radio, para pagar una factura de otra empresa. O sea, ¿es así o no, Emilio? Así es. Bueno, así es. Pero en fin. Así es. O sea que yo no me asusto de esto. Yo y además de Pedro Sánchez, en absoluto. Vamos, Pedro Sánchez tiene perfectamente definida su ruta, y su ruta es un día más en el poder a costa de lo que sea y como sea. Y cueste lo que cueste. Y bueno, pues independientemente de eso, pues todo lo demás, ya te digo, es que me trae sin cuidado. Pero prácticamente. ¿eran los emisarios tan cutres como la ley de 10 o no? No sé si eran tan cutres. Uno de ellos era Fernando Martínez, por decirlo. No quiero a Judith y Holofernes. No quiero desvelar nada. Ha hecho mención a Judith y Holofernes, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que quien pidió tu cabeza era más feo que Judith. Y Holofernes no te digo. Bueno, quiero hablar del AVE con vosotros, quiero hablar del AVE, pero antes, fíjate, qué premonitorio, ¿no? Vamos a hablar del AVE y Lidia nos quiere hablar de lo que pasaba hace 4 décadas, fíjate, pues más o menos pasaban cosas como el AVE. Hace 4 décadas nacía un proyecto que por hoy produce salud en más de 500 hectáreas de cultivo propio, sobre todo con especialidades de tomate con el mejor sabor. Hortichuelas cumple 40 años a tu lado, al lado de los agricultores de nuestra tierra, en el único lugar de Europa con más de 3.000 horas de sol al año. SAT Hortichuelas, 4 décadas a tu lado, cultivando salud. Bueno, lo he dicho en el videoblog, lo publiqué la semana pasada cuando la iniciativa Almería Objetivo Almería AVE, que impulsa la Cámara de Comercio, con protagonismo muy especial para Jerónimo, el presidente de la Cámara de Comercio, que se ha puesto al frente de la manifestación y se está enfrentando directamente a los políticos. En el año 2024... aquí en el radio publicamos varias informaciones a propósito de que era imposible ya que el AVE llegara a Almería antes del año 2030 por una razón muy sencilla, porque el soterramiento de Lorca, que es imprescindible para que el AVE llegue aquí, porque de otra manera es que lo tiren volando, pero no es muy convencional, ¿no? Pues no terminamos hasta finales de 2027, en el mejor de los casos. Perdón, hasta finales de 2028. Eso queriendo decir que el resto de la obra estuviera hecha antes, pues significa que después del soterramiento de Lorca hace falta un año de electrificación de la vía total, pruebas y colocación de las catenarias, etcétera, etcétera. Eso todo el mundo que entiende algo de eso, que entre los cuales yo no me encuentro, pues calculan un año. Entonces, si estamos hablando de final de 2028, pues diciembre, pues nos vamos a diciembre de 2029, es decir, enero de 2030. Eso lo contamos, lo dijimos. Como es habitual, con las cosas que contamos aquí en el Radio Almería, no se hizo eco ningún otro medio de comunicación prácticamente, o sea, como medios, ninguno. Periodistas aislados, Antonio Felipe Rubio, que estaba en su tertulia, José Fernández en su columna, Gillo en sus entrevistas, pero como medio de comunicación para abrir informativos, portadas, nadie. Y ahora, pues, el Objetivo Almería AVE lo ha refrendado. Efectivamente, hasta 2029 no habrá AVE. Es decir, ya os digo yo que es 2030 y seguramente más adelante. Salvo que cambie el gobierno y cambie la manera de afrontar esto, que no sé ya si estamos a tiempo o no. Bueno, pues el lunes me fui a la colocación de la primera piedra de lo que va a ser el complejo deportivo de Costa Cabana, porque daba allí la rueda de prensa María del Mar Vázquez, a la alcaldesa de Almería, y me fui allí, Emilio, con la intención de preguntarle a la alcaldesa, bueno, ¿qué le parece esto? Y la alcaldesa de Almería, pues efectivamente nos respondió que no solo eso, es que cuando dejaron cerrada ya la sociedad esa que tenían para el soterramiento, el ayuntamiento, la junta y el ministerio, pues lo que inauguraron fue una comisión de seguimiento. Y que hace muchos meses y muchas ocasiones, muchos plazos pasados sin que se reúna esa comisión de seguimiento, y que efectivamente tenía previsto esta semana, cosa que ha hecho hoy mismo, pedir explicaciones de por qué ya no se reúne la comisión de seguimiento. Vulgo, que nos la están volviendo a meter, Emilio, como era previsible. El número mágico de los socialistas con Almería es el 10. El 10, porque fueron 10 años los que tardaron en ponernos la autovía de Andalucía con respecto al resto de Andalucía.
10 años tardaron. 10 años fueron los que tuvieron tirado una lona delante del ayuntamiento para reformar la Plaza Vieja. O sea, 10 es un número mágico. Y nos dará. Si empezaron a decir que iban a terminar en el 24, pues estaremos en el 2034. Seguro. Es número mágico. Bueno, yo me imagino la inauguración de AVE con esa imagen en blanco y negro de Harold Lloyd con una vagoneta dándole las manos viniendo desde Madrid, ¿no? La verdad es que hemos hablado mucho de esto en estas tertulias, Víctor, y no andábamos muy en la fecha muy desencaminados de lo que tú estás diciendo ahora. Yo hablaba del 30, otro el 29, pero era por ahí la fecha. Yo creo que Antonio Felipe también, porque era una realidad. Y ahora encima es que nos vamos despachando. Esto pasa también como las tramas de corrupción, nos vamos despachando con cosas, porque el otro día leí una noticia de refilón, que no sé si me la podréis confirmar, que las unidades que tenían que no estaban fabricándose, las unidades que tienen que venir a Almería, o sea, los trenes en sí, ¿no? Entonces, pues no había un problema con la contratación, había algo, no estaban en fabricación, o sea, que es una con otra. Luego hay estaciones que hay que dotarlas, no solamente la que está en Almería, es que la de Vera, allí no hay nada, y es una estación donde va parada, hay una parada de AVE en Vera, y allí no hay un solar, no hay nada ahora mismo. En fin, que yo no sé, ese tipo de infraestructura no echan un huevo en la sartén, no se hacen en un día, y estamos a mediados de 2026. Por muy pronto que se haga esa infraestructura, que menos que tarde un año y medio en hacerse una obra de ese tipo. Lo mínimo, que es poquísimo. Eso es muy poco para una infraestructura de ese tipo. Pero bueno, un año y medio ya estaremos poniéndonos ya casi tocando el 29. Después, cuando se vaya a empezar. O sea, es que los números, por mucho que los quieras apretar, los diagramas de Gantt tú los puedes apretar lo que quieras. Y el papel, como dicen, ahí lo soporta todo. Lo puedes encoger lo que quieras, pero si lo encoges, la actividad tiene que ser frenética en cada uno de los días para cumplir el objetivo. Y a veces no caben la gente. O sea, por mucho que quieras, que ya es imposible. Tú en un tajo no puedes meter a 200 personas, puedes meter a 50. Sí, pero es que como está ahora mismo la obra y la velocidad y la prisa que le quieren dar, es que yo no sé hasta si nos conviene que este gobierno socialista continúe con la obra. Lo digo porque a la vista está, ¿no? Como Adamuz, que luego te van a poner gravilla reutilizar, vigas sin control. Yo prefiero que tarde un poquito más y que lo acabe otro gobierno más serio y que se dedique de verdad a hacerlo bien. Porque a ver si esto con las prisas que le quieren dar, que las prisas por más que se dan son arrancar de caballo y parar de burro, arrancan y te anuncian una cosa maravillosa que va a estar, como bien se ha dicho aquí, lista en un año o 2 años, pero luego por unos motivos o por otros los plazos se van ampliando y no sabemos ya hasta cuándo. Pero lo vuelvo a decir, yo casi prefiero, por mí podían dejar las obras para ahora mismo y que el nuevo gobierno que entre, que sea ya contra antes, que continúe con ella y sean una obra, vamos a decir, de calidad y que podamos viajar en tren sin miedo. Pero vamos a ver, si el problema ya no es ni arrancadas de burro, si es que el problema es que desde el primer día te están engañando. No, pero eso no es nuevo. Es que a ti te están diciendo plazo 2027 y al mismo tiempo sacan una adjudicación, que eso sale en el BOE, que termina, el plazo de ejecución termina en 2028. Es decir, mire usted, pero ¿usted cómo puede hacer sacar una licitación de 24 meses cuando quedan menos de 2 años para el final del año 2027? ¿Esto qué es? Pero si lo raro es cuando dicen una verdad. Es decir, eso no es de extrañar. Y espérate que todavía, la semana pasada va José María Martín, la máxima autoridad del gobierno socialcomunista aquí en Almería, a la entrevista de Gillo, que le van a hacer un monumento a Gillo por la paciencia que tiene. Y dice que el AVE va como un tiro, que las obras de no sé qué están al 90% y que mantienen la fecha de 2027. Mire usted, o sea, pero que una cosa es reírse de la gente y otra cosa ya es reírte de ti mismo. Es decir, es que esto ya es quererse poco, porque esa criatura sabe que en el año 2027, a finales del año 2017, ya no va a ser subdelegado. Pero coño, tendrás que seguir viviendo en Almería, que te van a parar por la calle tus vecinos y te van a decir Mr. 27. Y uno de sus vecinos eres tú. Sí, además, José María me lo encuentro de vez en cuando por elegido. Es decir, que no le voy a decir nada del AVE 2027. Menos en la subdelegación es fácil encontrárselo en cualquier sitio. No le voy a decir nada del AVE 2027 nunca, pero bueno, es verdad que es una persona muy educada y correcta, siempre saluda, pero yo no sé si mentir tanto es muy educado, te lo digo sinceramente. Por eso digo que educadamente no sé si es tampoco muy correcto mentir. Ciertamente nunca hablamos de política, era un simple saludo y ya está. Pero que sí, que alguien le parara algún día por la calle y cuando le tenga que contar las mentiras que ha dicho, muy educadamente, a lo mejor alguno no se las toma. Antonio, ¿qué te voy a contar a ti de plazos? Bueno, de infraestructuras en Almería. ¿Todo funciona? Pues se oye raro, la verdad. Yo creo que si pudiéramos subirle un poquito el sonido, a lo mejor se oiría mejor. Paso con este.
esta película ya la hemos visto en varias ocasiones. Y lo cierto es que yo recuerdo un momento en el que en la tertulia de Interalmería estaba Rafael Martos. Esto fue un día viernes, un día jueves, y me parece que el siguiente viernes o el sábado, no recuerdo bien, había en el Espigón de Levante una performance promovida por la Cámara de Comercio, pero resulta que después me enteré que había sido manipulado el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, porque le iban a traer a la secretaria de Estado, iban a hacer un espectáculo allí, iban a brindar con champán, una maravilla, y se tragó el anzuelo. En fin, estaba recién nombrado prácticamente en la Cámara de Comercio y tal, y necesitaba pues esa promoción. Oye, bienvenida sea. Pero estando el jueves en la tertulia, Rafael Martos presentó un informe de algo que es consecución del proyecto que se está realizando, que tiene unos condicionantes que son administrativos y técnicos. Hay unas licitaciones, hay un plazo de ejecución, unas contratas, etcétera, etcétera. Y luego hay un programa técnico, puramente técnico, que es que si hay que poner 2 velas en un túnel, que si hay que poner una lanzadera o una cimbra en un viaducto o lo que sea, todo este tipo de cosas evidentemente tienen un condicionante técnico, ¿eh? Bueno, pues dijimos que para 2030, con suerte para 2030. Mira por dónde, pero esto a la vista de los plazos que indicaban las licitaciones, los plazos de ejecución, después el año de pruebas, la prueba de carga de toda la línea, la electrificación, la catenaria, que si tal, que si cual, y luego ver ahora con mayor dificultad, evidentemente, y con mayor precisión hay que hacer los ajustes de las pruebas de carga, porque esto evidentemente ahora, Burgos, tú que eres técnico ya lo sabes, en cuanto se cae un edificio porque ha habido una debilitación de la cimentación o cualquier historia, evidentemente después hay que redoblar los esfuerzos de los estudios, la investigación, etcétera. Pues ahora, como hemos tenido los accidentes, desgraciados y lamentables accidentes que hemos tenido en el tráfico ferroviario, pues evidentemente hay que hacer una prueba de carga que no sé si va a durar un año o más. Entonces yo ya dudo de que vaya a ser en 2030. Pero el acto que se celebró, y vuelvo a lo mismo, al acto del Espigón de Levante, ese espectáculo maravilloso, celebrándolo, brindando con champán, secretaria de Estado, por cierto, como no, imputada también, ¿eh? Bueno, pues todo este tipo de cosas me recordaba la mesa de las infraestructuras para las autovías en Almería. Aquí está Emilio Lucas, que puede también contar el episodio de la 92 y el episodio de las autovías de Almería. Las autovías de Almería, cuando nosotros montamos la burromarcha, y cuando la Cámara de Comercio, con don José Vallejo Osorno al frente, y también otros muchos empresarios de Almería y medios de comunicación como Antena 3 de radio, se sumaron a protestar y a ser proactivos en la defensa de las autovías de la provincia de Almería, pues no había nadie que nos secundara. Estábamos solos. ¿O había algún medio de comunicación, Emilio? Absolutamente nada. Nadie. Estábamos solos como la una. Pero estábamos todos los días, todas las mañanas, tarde y noche, estábamos con el asunto. Y si había que poner en marcha la burromarcha, se puso. Y si la Cámara de Comercio, entonces, la Cámara de Comercio, que estoy hablando de cuando el Partido Socialista era omnipresente y omnipotente, porque gobernaba en España, en Andalucía, en la provincia de Almería y en el Ayuntamiento de la capital y en la Diputación. O sea, vamos, era 100%. Bueno, pues con eso, la Diputación, o sea, la Cámara de Comercio puso en marcha la campaña Almería sin salidas y salía publicado en los periódicos nacionales a página completa: Almería sin tren, Almería sin salida, etcétera. Entonces se miraban uno a otro y miraban a Nuno Mate, que estaba sentado en el escaño como diputado del Partido Socialista. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Nada, que se ha retrasado, que tal, que no sé qué. Y es que no tienen vergüenza, ¿sabes? Y nosotros hemos perdido también la memoria. Hemos perdido la memoria porque es que no hay proactividad, ni mediática, ni social, ni nada que se le parezca, para reivindicar las líneas férreas que necesita Almería. Y esto no es un problema de decir, es que nos han metido... la burra. La burra, sí. Nos han metido la burra. Ya que estamos hablando de... Y que sí, una burra vieja, como decía Martín Soler. Bueno, pues con el tema del agua, esa es otra también. Así es que es una con otra. No podemos estar concatenando de la lengua. sin fin.
Bueno, pero es que, claro, pasa lo que pasa con este tipo de cosas, que empieza a tirar del hilo, y lo que decía Emilio, que si la plaza del ayuntamiento, que si el ayuntamiento se cae y no se repara, y 10 años esperando. Y es que, claro, es el maltrato que hemos tenido. Pero aquí no se trata únicamente de decir qué mal lo han hecho los socialistas con Almería, qué tal y qué cual. No, es importante también significar la pérdida de oportunidades. Porque esto es pérdida de oportunidades que no se van a volver a presentar. Si nosotros hemos estado 10 años esperando el ANO 22, otros se han aprovechado cuando tenían magníficas comunicaciones. Si nosotros llevamos ni se sabe esperando el AVE, otros sí que en turismo, en comercio, en economía, etcétera, están aprovechándolo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una potencia fundamental en el sureste español a nivel de economía, con la agricultura, a nivel de turismo, a nivel de comercio. Bueno, pues a nivel de industria también. Bueno, pues todo eso lo estamos perdiendo porque no tenemos las comunicaciones a punto. Y entonces no es solamente protestar por protestar o criticar al partido que está en el gobierno y que no nos hace las cosas en tiempo y forma, sino que es nuestra pérdida de oportunidades. Y estas oportunidades perdidas no se pueden recuperar. Han pasado y ya está. Y es como el humo. Así en turismo, Antonio, mi anterior trabajo, yo recuerdo que cuando todavía la autovía no estaba terminada con Málaga, teníamos que pagarle unos taxis a los turistas que venían a jugar al golf, al Merimar, porque no había comunicación ni vuelo siquiera, pero además la autovía, la carretera es malísima. Después de venir un turista que venía de Noruega, Suecia o países nórdicos, que tenía su hora de avión, llegaba a Málaga y lo metía el tute de coche a autobús, lo metía hasta aquí, hasta Almería, por una carretera penosa, pues claro, muchos solo pensaban para repetir. Tenías que ser excelente, no, muy excelente para que repitiera ese turista. Pero perdona, y te interrumpo, José Antonio. Es que aquí, cuando estaba floreciendo, ya florecido, el tema de la comercialización internacional hortofrutícola de Almería, la exportación en definitiva, tenían que pasar por el puente de Rioja, los camiones. Tenían que pasar por el puente de Rioja. Y aquí no ha habido gobierno que se estremeciese viendo que los camiones se tenían que parar para que pasaran 4 coches, porque tenía un paso condicionado, porque era estrecho el tablero del puente de Rioja. Y hemos ido por la Nacional 340, mientras que otros han ido por la A92 y por las autovías del Poniente y del Levante, que por cierto, la autovía del Levante, el otro día que estuve en Villaricos, desde luego pasa el Barranco del Tesoro y está hecho una auténtica mierda. Sí, correcto. Es horroroso, horroroso, parece mentira. Pero en fin, que hemos tenido que aguantar mucho y la sociedad se ha tragado todos esos años de oportunidades perdidas con un sufrimiento, porque tú imagínate los camioneros que tenían que pasar por el puente de Rioja y esas empresas de producción y de comercialización que tenían esa logística, si se le puede llamar de alguna manera, ¿no? Pero en fin. Sí, así es verdad. Es que, mira, pero nos pasa, Antonio, ahí, como a los almerienses, como lo está pasando ahora a toda la ciudadanía española con la corrupción, que es que nos vacunan y nos acostumbramos. Y yo me acuerdo que yo no miraba como ningún problema el puente Rioja. Yo me esperaba pacientemente a que pasaran 10 o 12 camiones, igual que el camionero. Y tienen mucha razón. Eso era para clamar era clamar en el desierto porque no se hacía, pero era para poner el grito en el cielo y decir, oye, pero ¿cómo es posible que esto pase? Durante la campaña electoral le he dicho, en Andalucía nos habíamos acostumbrado, es como el mito de la caverna de Platón, nos habíamos acostumbrado a que esa era la realidad, no conocíamos otra realidad, es decir, lo que hay es esto. ¿Qué es lo que hay? Pues lo normal es que tú vas al hospital y te colocan la cama, te ingresan y te colocan en un pasillo. Lo normal es pues que las autovías llegan 10 años después. Lo normal es que coloquen la primera piedra del materno infantil y se vayan dentro de... Eso era lo normal, porque no conoces otra cosa, porque desde que empezaron las autonomías estaban ellos. Y ellos, claro, cuando te tiras 36 años... que ellos no son precisamente, no se caracterizan por su efectividad gestora, pero si encima estás 36 años, entonces te perpetúas en la chapuza. Es decir, esto es lo que hay. Y así luego, pues empezamos a tener dinero para Saura Vaca, o nos vamos al Don Ángelo a hacer las negociaciones, pues entonces ya es el remate de los tomates. Lidia, cuéntanos. Pues mira, en gasolinera Las Arenas... Estación de servicio Las Arenas. Efectivamente. Que es como la llamamos técnicamente.
Estación de servicio Las Arenas, tu gasolinera de siempre en Avenida del Carlos III 82, en Aguadulce. Te ofrecemos ahora nuevos servicios como lavado automático, boxer con chorro de espuma, electrolinera y tienda con los mejores espacios y mejores precios. Todo ello con la garantía de Cepsa. Estación de servicio Las Arenas, tu gasolinera de siempre en Aguadulce. Nuestro lema es: lo mejor son nuestros clientes. Bueno, ¿algún comentario sobre el affair de señor Putillas? Porque no lo seguís por redes, yo lo sigo sabiendo mucho. Tenía una guerra abierta, pero yo creo que la secretaria o el secretario de organización, quien sea, es una chica, porque él le metía mucha caña a la tal Mari Carmen, creo que era, Mari Carmen, que la ponía. Bueno, se iban poniendo verde y retroalimentándose en Twitter. Sí. Claro, pero además sin cortarse ninguno, pues en la línea de Alejandro Lorenzo, ¿no? Que en la línea de, bueno, él suelta su andanada en la posesión de la verdad, como casi siempre hace, y los demás todos son unos fascistas. Pero a ver, sí, él lo tenía mucho lío. Yo lo veía, como lo sigo, y de vez en cuando lo veía por ahí con su exabrupto. Pero, a ver, ¿cómo digo esto, Emilio? El señor Putillas no es el más listo de la clase, eso lo sabemos todos. Y bueno, pues el hombre pues se ha encontrado ahí con sus 3.000 euricos, 4 años, empieza a sumar, pum, dice, bueno, oye, mira, ya está. Pero que esto es la política. Es decir, que tú podrás llamarle no sé qué o no sé cuánto a tu jefe, o podrá ser más o menos delicado, pero que en la política en general y en unas organizaciones, pues de una manera más estricta que en otras, pero en todas en general, chato, si tú no estás de acuerdo con lo que dicen los jefes, no te espera un muy buen camino dentro de la política. Bueno, y donde hay muchos todavía se puede pasar la mano. Pasa un poco más desapercibido, donde hay mucho, pero claro, si estás tú solo. Pero lo que no sé ahora, a ver, hazte un comentario a ver cómo te escapa. ¿Quién ha sido el que me ha criticado? Pero ahora que se tiene que ir al grupo de no adscritos, ¿o cómo es la cosa? No, es que es temporalmente, ¿no? La suspensión de militancia. Es una suspensión. No adscrito cabreado. Esta Podemos para que lo suspenda y se quede sin representación. Si no tiene, como dice Emilio, tiene nada, pues ya. Se vaya con Oscar Puente y aprenda un poco cómo. En todos los sitios cuecen habas, pero en todos los partidos, pero vamos, que como dice Emilio, aquí es que no tiene donde mirar. Ahí yo no se nota tanto. De todas maneras, es que es muy duro. De todas maneras, pues bueno, dice mucho de lo que es Podemos, ¿no? Un partido anarquista, por decirlo, porque es anárquico y sus asamblearios, esas asambleas multitudinarias que quedan en plaza y van hasta 4 personas. Y claro, pues ahí están. Es decir, de ahí sale lo que sale y lo que ha salido. Y ahora pues tendrá que salir, pero por otra puerta. Bueno, a mí una vez en la campaña no era Podemos, era de Izquierda Unida, era de por Andalucía. Se me ocurrió había un meeting y tenía pinta de que había más gente encima del escenario que debajo. Y entonces sacaban un vídeo y tal, y se me ocurrió la osadía, Antonio, de decir, oye, ¿por qué no le das la vuelta a la cámara que veamos lo que hay? Me puso la criatura que pues había subido eso, fascista. Digo, fascista porque quiero que le den la vuelta a la cámara, pero bueno. Hombre, mira, me río con lo que decía Emilio. Dice, hombre, si es un colectivo donde hay... Es que me he sentido influido por fulanito de tal, es que le he seguido los pasos a tal, no he sabido discernir, no es que está solo, él mismo con su propio mecanismo. O sea, y además, en el fondo, lleva razón. Ha hecho una crítica a la dirección política regional en unas elecciones regionales, y entonces, pues, yo creo que ha dicho que hemos perdido... pero vamos, estrepitosamente, de unos pocos que teníamos, hemos pasado a 0, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues, y por lo tanto, pues yo creo, os recomiendo, me gustaría que esta señora que está ahí, pues se fuese a su casa, porque parece que no lo ha hecho muy bien. O sea que en el fondo, parece ser que el argumentario es lógico. Era lógico, es lógico. Sí, ahora, es del género absolutamente orate y estólido, por no decir otra cosa, el ponerse él solo, él mismo con su propio mecanismo, a criticar a la dirección regional del partido
cuando no tiene escapatoria. Es que no puede decir, oye, es que el colectivo no hemos reunido, porque él puede armar un argumento en tono majestático. O sea, pero en la segunda persona del plural no le vale, porque ahora viene el Papa, bueno, pues nos hemos reunido y tal, y no sé qué. No, mire usted, es que está solo como la una, y ahora ya, pues con suspensión de militancia, que no sé si eso le preocupa mucho, porque realmente ideología hay ahí, hay izquierda ahí. Realmente esto le preocuparía más suspensión de sueldo. Sí, le preocuparía más. Exactamente, va a seguir escrotándose. ¿Y a dónde va? Exactamente, ¿y a dónde va? Pues que se lo vaya pensando, ¿eh? Bueno, vamos a ver, aquí hay otro, el director, el CEO de Bodega Nieto de Matías y el Tabanco ya le ofreció trabajo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, Cuidado que ahí no ha habido, no sabemos lo que otorga. Pues puede ser, no te digo yo que no. No quiere cerrarse puertas, ¿no? Bueno, os tengo que comentar que la primavera ha llegado, ya está a punto de llegar hasta el verano, ¿no? A Modas J. González, y la han recibido con la más atractiva y fresca colección de moda en todos los sentidos. Vístete allí con las mejores propuestas de J. González en su tienda del Paseo de Almería para hombre y mujer, con todos los estilos de ceremonia, estilo más formal, en J. González Sojo, en Obispo Vera 1, con las mejores oportunidades, en J. González Kids, en la Puerta de Burchena 7, para niños, en todas las marcas y su línea de ceremonia, J. González Store, en la Puerta de Burchena, con las marcas de hombre más chic y la colección de trajes juveniles, y con modasjgonzalez.com, que es donde puedes ir a buscar todo esto. La primavera ha llegado a Modas J. González. Tenemos un minuto para esto y no nos va a dar, porque además cuando lleguemos a Buen Día, pues va a haber más de un minuto, pero el otro día tomaron posesión los parlamentarios andaluces y hablaron los tres cabezas de lista. Ramón Fernández Pacheco hizo un discurso que no dijo nada, que es lo que se suele hacer en estos casos, pues muchas gracias a los que nos han votado y vamos a trabajar mucho, y además se le olvidó decir si queríamos preguntar. Bueno, pues ya está. Este chico, Nicolás Dos Chaquetas, el del PSOE, que antes era la chaqueta del susanismo y ahora del sanchismo, pues aprovechó para hablar de corrupción, que luego ya le pregunté yo que, hombre, a lo mejor tenía que decir algo de algunos otros casos que le enumeré, pero dijo que es que eso estábamos queriendo confundir, que lo importante es lo de la Diputación. Y el número 1 de Vox, el sin par, Rodrigo Alonso, pues aprovechó para darle una somanta de palos a Juanma Moreno y para decir que no se piense Juanma Moreno que esto es su cortijo, y por qué no llama ya a Gavira, que Andalucía está paralizada. No se debe haber enterado don Rodrigo, después de 4 años en el Parlamento, que Andalucía anda a pesar de que haya habido elecciones, que los consejeros están en funciones trabajando, los diputados, los delegados están en su funcionamiento normal, ni siquiera están en funciones. Por cierto, aprovechamos para dar el pésame a toda la familia de la Junta de Andalucía por el fallecimiento del consejero, ahora ya estaba en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, de Universidad e Innovación y Digital. Y bueno, todo esto a propósito, Emilio, del impasse que estamos viviendo a la espera de que se forme o no se forme gobierno, o cómo se va a formar gobierno. Pero tú acuérdate cuando estabas ahí hablándote al principio del todo con la que hoy es tu señora, y querías convencerla un poco de que de ahí saliera algo, ¿tú qué hacías? ¿Le pegabas una somanta de palos como ha hecho Rodrigo Alonso o utilizabas otro lenguaje? Eran tiempos muy difíciles. Es que no sé yo a dónde queremos llegar con esto. Es que yo no puedo explicar esto a gente de una generación mucho más joven. En mi tiempo era mucho más difícil. Tenía que bailar como un perro alrededor de la criatura y que le hiciera gracia, le tenía que caer bien tu familia, tenías que tener un porvenir, yo qué sé, la cantidad de cosas. Tenías que tener muchos condicionantes para que te mirara una mujer como la mía, Pero ahora, pues, naturalmente que tienes que bailarle el agua. Es que Juanma Moreno se puede hacer la ilusión de querer gobernar solo, y además está bien que así lo diga. Pero yo creo que es imposible, Él tendrá que hacer un pacto con quien le va a apoyar en una gestión de gobierno, porque si no va a ser muy difícil que haga una gestión de gobierno, ni que sea con los presupuestos, porque no parece que estén muy dispuestos a darlos por nada. Sí, pero que no pongas cosas que decir en eso, es lo consecuente. Vamos. Yo la conclusión, Burgos, que saqué ahí, que estaba presente en ese mismo momento, la conclusión que estaba sacando era: el cortejo no es lo suyo, lo de Rodrigo. Él a lo mejor tendrá otras virtudes que yo de momento por ahora no he descubierto, pero el cortejo no está entre ellas. No
porque además es una impaciencia brutal, ¿no? Estaba hablando de cómo se corteja y normalmente se tarda un poco tiempo. Esto tampoco es que ya, vamos, que las elecciones fueron el día 17 y estamos a día 2, a día 3 hoy, ¿no? No ha pasado tiempo suficiente, ni siquiera se ha reunido la mesa, no se ha constituido la mesa del Parlamento, que suele ser pues el primer punto de inflexión para ver cómo van las cosas, ¿no? Cómo está ese reparto. Ese momento sería como a lo mejor echarle la mano por el hombro a ver qué pasa. Eso es. Digo por el hombro porque soy un hombre prudente. Que meter esa prisa, hombre, que yo veo que todos, pero primero, como tú bien dices, que Andalucía no está paralizada, ni mucho menos, y que luego tampoco ha pasado tiempo. Cuando dice esa cosa, Rodrigo, ¿es que no sabe cómo funciona esto o es que miente? Yo creo que es meter un poco de presión también y un poco para mayor gloria de su parroquia, está claro. Bueno, cada uno se ha comportado con su minuto. Buen día tendrá 2, supongo, seguramente. Un poquillo más. Para este tema. Bueno, yo creo que repasemos aquí algunas de las virtudes del Partido Popular y algunas de que no le van muy bien. Las matemáticas son una de las que no le van muy bien, ¿te acuerdas, Rafa? Porque para hacer una moción de censura sí saben hacer las matemáticas, pero porque no llegan a la moción de censura con los apoyos. Pero sin en cambio, para gobernar en solitario Andalucía, parece que si llega Juanma Moreno con 53, cuando la mayoría son 55. Para ahí las matemáticas ahí parece que son muy elásticas. Y a nosotros se nos ha acusado, digo a nosotros, a Vox, de que hemos tenido paralizado el gobierno de Extremadura, de Aragón, pero especialmente de Extremadura. También había un gobierno en funciones trabajando. Pues claro, es bueno recordarle que ahora no tenemos paralizado ningún gobierno, que claro que seguirá funcionando. Me tira de la lengua. Claro que seguirán trabajando en funciones. Cuando se empezaba a hablar eso en Extremadura era porque habían pasado ya 2 meses, macho, que estaban a punto de convocar elecciones. Pero que a los 3 días de la semana ya estaba diciendo la señora Guardiola que con vos no. Y aquí igual, aquí se nos ha pedido que entreguemos nuestros votos, que nuestros votantes no son importantes, que el Partido Popular tiene 53 y que va a gobernar. Y es importante recordarle que el día 11 de junio se constituye el Parlamento, que luego queda julio porque agosto es inhábil y si no se empieza a negociar ya, que las prisas son por eso, se meten en septiembre y pasarán 3 meses y todavía no habrá nada hecho. Pues te has comportado bastante bien, para un poco cómo se había dibujado el escenario. Antonio. Bueno, poca cosa más que añadir. Únicamente, pues que cuando se producen este tipo de comportamientos, de lo que tú decías, liarse a hostias con quien tienes que reunirte y gobernar en un momento determinado o recibir apoyo de él, pues no es, digamos, muy normal. Pero no olvidemos que esto ya lo hacía Santiago Abascal, ¿eh? En el Congreso de los Diputados repartía hostias como panes también contra el Partido Popular, y contra Feijóo y anteriormente contra Rajoy también. No ya en el Congreso, pero ya en su foro ya repartía, previendo de alguna manera que algún día tendrían que ser socios de gobierno, como está ocurriendo ya en 3 comunidades autónomas y falta la cuarta, que es Andalucía, pero después de las últimas elecciones autonómicas. Pero lo cierto es que o no tiene argumentos, Rodrigo, en este caso, o no tiene otros argumentos, o simplemente es el nerviosismo, o yo qué sé, un estado de ansiedad, de decir, oye, que pasan los días y aquí no se resuelve nada, y quién va a ser consejero de esto y de lo otro, y quién va a tener el sillón, porque en el fondo son los sillones. Aunque se diga, dime de qué presumes y te diré de qué carece. Y si te dicen una cosa, que no quiero sillones, que tal, es lo primero que tienen en mente, ocupar la parte alícuota correspondiente o proporcional que les corresponda desde el sillón. Eso está claro. Me comunica Lidia Gómez Jacinto que hay que ir terminando, salvo que alguien quiera añadir algo más ahí en extremis. Sí, ¿no? Yo quiero añadir una cosa. Añade. Estamos en el... Es que se ha hablado de la moción de censura y del conteo. A ver si podía echar un vistazo a la Constitución española, al artículo 102. El artículo 102 de la Constitución puede también remover un gobierno y a un presidente del gobierno con unas connotaciones especiales. Que no es que se va a su casa, como en la moción de censura, y aquí va y después gloria. No, se va como traidor. Traidor o alta traición, como delincuente de alta traición al Estado. Porque aquí lo que se pretende hacer por parte del gobierno es el desmantelamiento del Estado de Derecho. Y eso, salvo mejor tipificación, salvo tipificación del delito, que yo no la voy a poner, evidentemente, me parece que es traición.
Lo que ha hecho Sánchez con España es traicionar a todos los españoles y ahora cometiendo también alta traición por asuntos que exceden ya del puterío, de las drogas, de tal, de robar, de llevármelo, tal, etcétera, etcétera. No, nos estamos comprometiendo ya con estados muy, muy peligrosos. Ponemos al servicio del comunismo chino nada más y nada menos que las escuchas que mandata un juez y que interviene la Policía Nacional. Todo eso está en manos del gobierno. Pues sí es verdad que quería añadir, Antonio, algo fuera de tiempo 102. Ya, es verdad, llevas razón. 102. Nos vamos, Antonio, muchas gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Don Emilio, abrazo muy fuerte. Igualmente. Burgos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, joder. Adiós, buen día, muchas gracias. Muchas gracias a Nos vamos, 4 cuñas y Carlos, que trae tela, venga.